pueblos originarios y su legado. A la llegada de los españoles en América, nosotros nos vamos a encontrar con un gran mosaico de culturas, diferentes pueblos y civilizaciones que habitaban América Latina. Muchos de estos pueblos fueron cazadores-recolectores, pero también desarrollaron grandes civilizaciones o señoríos como los Inca, los aztecas y los mayas. Algunos de estos desaparecieron a través del tiempo o con la llegada de los españoles, pero otros se mantienen hasta el día de hoy desarrollando otras costumbres. Podemos entender entonces que antes de la llegada de los españoles a América existían otras fronteras que no se encontraban delimitadas por las naciones que conocemos hoy en día. En el territorio chileno nos encontramos en el norte con pueblos como los aymara y los atacameños, en la zona centro y sur los mapuche y en la zona austral los tehuelches, selkman, yámanas, cahuéscar, chonos, entre otros. Uno de los grupos más importantes fueron los mapuche, que habitaron desde el río Choapa hasta Chiloé, organizadas en familias como los Lov, y hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que los nombres de las ciudades y de las localidades provienen de su idioma, que es el mapudungún o mapuzungún. Algunos de los pueblos fueron los picunches, los lafkenches o los huilliches que pertenecieron a esta gran cultura denominada mapuche. Habitaron un territorio que se encontraba en Chile, pero también en Argentina, que se denominó Gualmapu. Por lo tanto, cuando llegaron los españoles, y alguna de las consecuencias de la conquista fue el enfrentamiento entre diversos pueblos, entre el choque de cultura europea y el americano. En estas guerras, por lo tanto, nosotros podemos visualizar una disminución de la población. Sin embargo, no se caracterizó solo en la zona norte un enfrentamiento, en la zona sur, de nuevo. No solo hay un enfrentamiento, sino que también hubo resistencia, imposición y también hubo aceptación de pueblos que se relacionaron de mejor manera con los españoles. Cuando llegaron los españoles a América, la población europea entonces, nosotros hablamos de un choque cultural. Mientras en Occidente, el modo de Occidente era visualizar la civilización, las ciudades y una relación con la naturaleza para explotarla, los pueblos precolombinos nosotros hablamos de organización en pueblos y una cosmovisión muy distinta a lo que desarrollaron los europeos y una relación con el medio ambiente íntima y que tenía que ver con fuerzas naturales y con adorar a dioses, por ejemplo. Una de las relaciones económicas y sociales importantes que se desarrolló durante la conquista española fue la encomienda, donde había un encomendero y un encomendado. El encomendero era el español que le debía alimentación, vestuario, vivienda, salud y adoctrinación cristiana al encomendado, bajo la idea de que ellos eran una barbarie y no habían desarrollado entonces las grandes civilizaciones. A su vez, el encomendero le debía obligaciones militares al rey. Por otra parte, el encomendado debía trabajar en los lavaderos de oro porque eran considerados como incapaces relativos y debían pagar entonces un impuesto a este encomendero. Sin embargo, este modo de entender la encomienda se vio también como una forma disfrazada de esclavitud. Por lo tanto, tenemos dos concepciones importantes para comprender este modo económico y social. Una que se establecía a partir de la concepción de barbarie que desarrollaron los pueblos precolombinos y otra que decía que más bien esto era una obligación, una imposición y por lo tanto una esclavitud disfrazada. Algunas de las consecuencias más importantes de la encomienda tenía que ver con los maltratos y vejámenes que tenían los pueblos precolombinos que llevaban muchas veces a la muerte, ya que, como mencioné anteriormente, era visto como una forma de esclavitud indígena. Pero las relaciones sociales entre el español y el indígena no solo estuvieron marcadas por la encomienda, sino que también por un sincretismo cultural. Y el sincretismo lo vamos a denominar entonces como una amalgama y contacto y unión de diferentes culturas que van a conformar entonces una nueva tradición.
Nosotros entendemos que hasta el día de hoy nosotros heredamos este sincretismo cultural a partir de la cultura indígena más la cultura occidental. La fotografía que se muestra, por lo tanto, pertenece a una pintura de la escuela cusqueña que representa a una virgen, característica entonces de la religión católica que trajeron los españoles. Hay distintos tipos de sincretismo. Tenemos el sincretismo religioso, que hoy día lo podemos visualizar en las distintas fiestas y carnavales. Un sincretismo alimenticio, la traída de alimentos de Europa y entonces también la exportación de productos a Europa, productos americanos. Y también la lengua. Nosotros hoy día no hablamos las distintas lenguas de los pueblos precolombinos, sino que hablamos el español. Por ejemplo, en el dibujo que se muestra ahí, nosotros reconocemos entonces la palabra pololeo, que a pesar de que nosotros hablamos español, tenemos palabras que provienen de pueblos originarios y pololeo proviene del mapuzungún. Así como tenemos un sincretismo cultural, también vamos a hablar de mestizaje, que va a ser entonces la mezcla que se va a relacionar con los europeos y los pueblos indígenas, pero también con la llegada de los esclavos negros de África que acompañaron a distintos europeos. Y estos tres mundos vamos a conformar entonces la población latinoamericana, que está conformada principalmente por el mestizo.